¿no? Vamos a comenzar nuestro devocional y nos ponemos en la presencia de Dios a través de una oración. Y para esa oración le pido a mis hermanos que, unidos todos en la misma fe, cerremos nuestros ojos para presentarnos ante el Dios Padre. Señor y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, gracias, 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 porque todas las mañanas el amanecer, el poder tener vida nos recuerda, Padre amado, tus infinitas misericordias para nosotros. Te bendecimos, te damos toda la honra, todo loor. Te entregamos nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios, para que tú te entrones, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús, por el cual fuimos redimidos y somos coherederos junto con el Padre amado del reino de gloria. Gracias, Señor Santo, por esta oportunidad de poder proclamar Jehová. Sella a los corazones que están escuchando este devocional y los que habrán de escucharlo más tarde, Padre amado, en tu tiempo y fuera de tiempo, obra, Espíritu Santo de Dios, para que el Evangelio, Padre amado, sea aceptado, sea receptivo en los corazones de tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, gracias, toma control, Señor, y te damos toda la gloria, porque tuyo es el poder. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús precioso oramos. Amén, amén y amén. Amén. Quisiera compartir la palabra en la mañana de hoy, comenzando con el Salmo 25. Salmo 25, versículos 4 y 6. Okay. Salmo 25, versículos 4, 5 y 6. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Hemos invocado a que el Señor nos muestre sus caminos y confiados en que el Espíritu Santo obra, iniciamos el tema del día de hoy, la persona de Jesucristo. Eh, Tema precioso, es un tema que nos emociona porque hablamos de el Señor y Salvador, el que nos redimió en la cruz. Pero aprovecho, ¿verdad?, para hacer una pregunta al pueblo de Dios. Cuando tenemos que definir quién es Jesucristo, qué pensamos de él, muchas veces no estamos aptos o las palabras no nos alcanzan y podemos decir rápidamente, pues es un profeta, un revolucionario, un reformador social, habita en mi corazón, pero tenemos que apropiarnos de quién es Jesucristo en espíritu y en verdad, y a través de la palabra poderosa que nos es dada a través de las escrituras, Él se revela a nuestras vidas. Y la respuesta que le demos al mundo sobre lo que es Jesucristo en nuestra vida va a depender grandemente de lo que es la salvación. Así que el estudio de hoy persigue en no hablarle al intelecto, sino al corazón mediante la revelación de las escrituras de lo que es la persona de Jesucristo. Amén. Eh, Cuando escuchamos la palabra poderosa de Dios, eh, vemos que Jesús es un nombre que a los que le hemos creído, es un nombre que atesoramos, que está impreso en nuestro corazón. Jesús significa el Salvador, tanto en el idioma griego como en el idioma latino, y Cristo a su vez, que etimológicamente una palabra que proviene del griego, significa el ungido, que en hebreo equivalía a el Mesías, el cual es el ungido con aceite para ser declarado rey. Recordemos que el pueblo judío esperaba al rey prometido en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, por lo tanto Jesús era el tan ansiado Mesías o el Mesías. Jesucristo es el personaje más importante en la historia de la humanidad. Fíjese
que tan es así que eh, en la historia misma se divide entre el antes de Cristo, AC, o después de Cristo, DC. Todos los libros de la historia de la humanidad se dividen en el antes y en el después de Cristo. Eso nos dice a la humanidad que Jesucristo es la figura más importante en la historia de lo que es el ser humano. Alabado sea el poderoso nombre de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Para iniciar, la repito, ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? En primera de Timoteo 2:5 se nos revela una respuesta, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Invito a los que nos están escuchando a que tengan lápiz y papel o la libretita para tomar los apuntes. Estaremos compartiendo las citas bíblicas que, conforme a cómo se nos fue guiado a través del Espíritu, aportan al tema de la persona de Jesucristo, porque solamente la fuente única y verdadera es la Biblia y a ella nos remitimos, a ella hacemos referencia. Amén. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y por mediador entendemos que es un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una verdad profunda, una verdad eh, eh, tremenda que se revela en nuestra vida para confirmarnos la persona de Jesucristo. Eh, si vamos a las escrituras, la palabra de Dios provee abundantes testimonios acerca de la deidad de Cristo. Pablo escribe en Colosenses 1, versículos del 13 al 17 y el 20 lo siguiente. Colosenses 1, 13 al 17 y el versículo 20. Y bajo el título de la persona en la obra de Jesucristo, primera de Colosenses 1, 13 al 17, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Fíjese, tenemos que ir descomponiendo esta porción de la Biblia que nos revela la figura de Jesucristo. El versículo 13 dice que Él nos libró, que nos trasladó, que es la redención, el perdón, la imagen, el primogénito, el creador de todas las cosas. Él es reconciliar, paz, sangre y cruz. Si estamos atentos a estas palabras, nos va revelando el Espíritu que Jesucristo es la encarnación de Dios mismo. Amén. En ese plan perfecto, de Dios eterno, se encarna a sí mismo a través de Jesucristo para cumplir un plan profético para nuestra vida, que es la redención de nuestros pecados. Repito, libró, trasladó, redención, perdón, imagen, primogénito, creador de todas las cosas. Él es reconciliar, paz, sangre y cruz. En estas palabras, que es una combinación de verbos y sustantivos, se aglomera la verdad profunda de lo que es la figura de Jesucristo, el Redentor y el Salvador del mundo. Sigamos en Hebreos 1, versículos del 1 al 4. Hebreos 1, versículos del 1 al 4.
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este versículo Jesús revela a Dios. Continuamos en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelentes nombres que ellos. De entrada, Pablo nos indica y nos informa que los creyentes tenemos lo que necesitamos para nuestra victoria espiritual. Amén. Y es mediante la unión con Cristo Jesús, vencedor de la cruz. En la mente del mundo muchas veces hay un Dios, pero ese Dios no es definible. Si el creyente, el discípulo, no puede definir a Dios, es porque tiene un Dios imaginario, un Dios vacío. El Dios de los creyentes, el Dios bíblico, es un Dios de vida, es un Dios de salvación, es un Dios que a través de su Santo Espíritu se encarnó en Cristo Jesús y nos redimió de nuestros pecados. Y por fe, nosotros lo creemos, y por fe esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, tenemos que ir a las Escrituras para que Dios, el Espíritu Santo que nos guía, y Jesucristo, que vino a cumplir las profecías, se revelen a nuestra vida para darnos esa esperanza de perdón y de salvación, que es una gracia, porque no la merecemos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Hay una pregunta hermosa eh, que, que a mí me llama poderosamente la atención, porque vamos a hablar en este estudio de la persona de Jesucristo en dos niveles, dentro de lo que es Jesús en su divinidad y Jesús en su humanidad. En la divinidad de Jesucristo, pues conviene preguntarnos cuál es la relación de Jesús con Dios Padre. ¿Cuál es la relación de Jesús con Dios Padre? Tengan el lápiz y sus papeles preparados, porque no lo contesto yo, se revela la respuesta a través de las Sagradas Escrituras. Y Aleluya. vamos primero a Génesis 1:26. Génesis 1:26 para contestar cuál es la relación de Jesús con Dios Padre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Amén. El verbo hagamos exige un pronombre en tercera persona plural, nosotros. Hagamos implica nosotros. No hay otra manera de explicarlo. Gramaticalmente hay un nosotros implícito. Amén. Y si desde el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, se declara el hagamos, ya ahí está concebido. El Dios Trino, que es el Dios a quien alabamos, profesamos y hemos aceptado. Dimos. Ahí está el Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo. Es decir, que ya desde la creación, Dios es uno y trino. Amén. Por lo tanto, en la creación misma, en ese decreto, hagamos al hombre a nuestra imagen, está Jesús presente en la creación. En Juan 10:30, Juan 10:30, poderoso, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén. 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 Yo y el Padre uno somos. Es una afirmación categórica. Yo y el Padre uno somos. Una oración sencilla,
una oración contundente porque Dios, el Espíritu, Jesús, siempre son claros en su palabra, Amén. que es vida para nuestra vida, se revela con contundencia. Y en nuestra fe es seguridad porque su palabra es verdad revelada. Yo y el Padre uno somos. Juan 8:19. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Ujú. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Quiere decir que a imagen y semejanza ha sido creado Jesucristo conforme al Padre, y él allí también lo declara en Juan 8:9. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Juan 14:16. Juan 14:16. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Amén. Santo eres Jesús. Consolador para que esté con vosotros por siempre. Es decir, un intercesor tenemos con Dios a través de su Hijo, y ya él aquí está indicando que cuando su destino profético fuera cumplido, el Consolador, el Espíritu Santo, estaría con nosotros. Juan 14:17. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y está con vosotros. Santo Jesús. Poderoso. Santo Jesús. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, y lo hemos aceptado en nuestra naturaleza pecadora, arrepentidos como nuestro único personal y suficiente Salvador, se nos revela, y Él lo dice, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Amén. Yo me emociono a través de estas citas bíblicas, confirmación para mi vida. Eh, Recuerden que cuando hablamos de Jesús, estamos enamorados de Jesús. A mí se me levantan hasta los pelos porque siento su abrazo, siento la confirmación de su palabra en mi corazón, siento su amor infinito y merecido. Y cuando estamos leyendo estas porciones bíblicas, estamos hablando de cómo Jesús tenía una relación con Dios Padre. Y Él nos llama hermanos. Por lo tanto, el que yo pueda sentir el eco de estas palabras en mi corazón me hermana con Jesús. Y eso es lo que Él quiere, en esa relación. Recuerden que hablamos siempre, insistimos siempre, que Jesús es mi relación. Jesús es mi amado. Por lo tanto, si Dios es amor, cuando hablamos de Jesús tenemos que estar inundados de amor en nuestro Amén. corazón y amor para el prójimo. Santo. Continuamos en 1:1. El verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, el verbo gramaticalmente se define, ¿verdad?, como la sustancia tangible, porque indica acción. Por lo tanto, Dios, que es omnipotente y omnisciente, cuando hablamos de Jesucristo, Jesucristo es el verbo hecho carne. Por lo Amén. tanto, ya desde la creación está en la eternidad de Dios Y a permite Jesús. agregar algo ahí mismo en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, pastora hermosa. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Es confirmación. Es que miren cómo poquito a poquito, ¿verdad? En la palabra poderosa de Dios se va revelando, nos va guiando, nos toma de la mano. En Juan 1:3, Cristo fue creador junto al Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, nunca podemos separar a Jesús como parte de lo que es Dios en su omnipotencia y en su eternidad. Y junto al Padre es el creador de todo. Y es Dios encarnado para redención de nuestros pecados. Vamos a Colosenses 14:17. Una vez más, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, en la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo creado por él, por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Por lo tanto, ahí está, ¿verdad? La eternidad de Dios y de Jesús. En nuestra mente finita, es decir, en esta mente humana, que nunca podemos saber los misterios de lo que es la vida, de lo que es Dios. Él se revela a nuestra vida en ese proceso de andar en su palabra. Por lo tanto, para eso es regalo de vida, para conocerlo, porque nuestra alma siempre anhela estar en contacto con nuestro Creador. El mundo ofrece muchas cosas, pero el ser humano que tiene conciencia de su alma siempre anda buscando las cosas que no son del mundo, anda buscando esa relación. Hay un vacío que solamente lo llena Dios, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, y fuimos diseñados para adorarle, para reconocerlo en nuestra vida, para saber que también somos una Trinidad, porque estamos compuestos de lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Por lo tanto, llegar a ese conocimiento de que también nosotros somos un componente de tres. Así Y hay es. personas que solamente viven en la carne. Entonces, eh, eh, vivir en la carne es como quedarse a medio terminar. Yo Es digo un ser siempre, incompleto. miren un desbalance, Janet, porque debe de haber un balance entre el espíritu, la carne y el cuerpo. Entonces yo siempre digo que el que alimenta el cuerpo y no alimenta al espíritu, entonces vive en un desbalance total. Y esa palabra es poderosa, pastora, y se la agradezco. Aquí la palabra que es salvación para nuestra vida es tener una vida en balance en esa Trinidad, ¿verdad? De sabernos y conocernos que hay otros espacios dentro de nuestra vida que tenemos que edificar. Amén. Primero reconocerlo, porque hay personas que dicen, no, yo soy carne y el disfrute de la carne y para eso fui diseñado. Y todo me es lícito, ¿verdad? Y entonces viven en la carne, y ya habíamos hablado en Juan 8, 30, la verdad os hará libre. El vivir en la carne implica esclavitud de pecado. Por lo tanto, para redimir nuestra carne, tenemos que alimentar el alma. Y en estos tiempos en que todo el mundo anda con preocupación, con tribulación en la carne, los que sabemos que nuestra alma es poderosa porque se conecta con Dios, le pertenece a Dios, nuestro espíritu lo anhela, nuestro espíritu se conecta, nuestro espíritu nos da confirmación y esperanza de que no vivimos yo, ¿verdad? Porque Cristo vive en nosotros, su espíritu, pues eso a nosotros nos hace tener paz en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, porque el cuerpo perecerá, pero ya no estamos atados al cuerpo, porque un poco también la vida del cristiano es ir superando la carne. Hemos hablado y ha habido, ustedes han tenido muchos estudios, ¿verdad?, sobre cómo ir poco a poco liberando la carne. Todo lo de la carne es pecado. La mente carnal lleva al pecado, nos aleja el espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mente y unos sentidos más alerta en lo espiritual. Y eso se consigue a través de la revelación de Dios en nuestra vida, a través de su Hijo Jesucristo, por intercesión también del Espíritu Santo en su palabra. Eh, Sí.
Dios es santo. Como el hombre, el ser humano, todos somos pecadores. Para quitar el abismo de ese pecado entre Dios y nosotros, Jesucristo tomó la forma de un hombre. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque a Dios le agradó habitar en Jesús con toda su Aleluya. al mundo para salvarnos a los pecadores y reconciliarnos con el Padre. Esa verdad es profunda, la aceptamos por fe, es una verdad que está sellada en nuestro corazón. Así Yo no es. me salvar, a mí me salvó Dios mismo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz por amor, en medio de la muerte de Cristo. Y le damos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar. Por Amén. cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Fíjense en qué hermoso que Dios confirma a través de su palabra preciosa su plan para la humanidad. Para hacer la expresión completa de Dios, Cristo tenía que ser Dios. Para comunicarse, identificarse con el hombre, tuvo que ser humano. Jesucristo tiene una doble naturaleza, la divina y la humana. Para Amén. comprender la persona de Jesucristo, entonces vamos a la primera parte, que es la divinidad de Él. Si hablamos de que Jesús es Dios, pues tenemos que hablar de su divinidad. Vamos a Hebreos 1, 8 al 12. Hebreos capítulo 1, versículos del 8 al 12. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos. Y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También Dios, Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Habla de la eternidad de Dios y de su creación, y que en esta porción bíblica vemos que Dios, que es un Dios de justicia, manda a su Hijo Jesús, lo somete a la justicia para cargar nuestros pecados. Cuando yo leo esta porción, se conmueve mi corazón, porque mi naturaleza pecaminosa, desde el huerto del Edén, en que está el germen del pecado, he aquí Santo eres. de Dios para nuestra vida, para redimirnos de ese pecado. Fíjense que Jesús es inmutable, Dios es inmutable, Él no cambia, es eterno, y en la eternidad había un plan para redimirnos, para reconciliarnos con el Dios Padre, nuestro Creador. ¿Y qué dijo Jesús de sí mismo? Vamos a Juan 10:14. Nuevamente anoten Juan 10:14. Si quieres que te En ayude a leer, Juan. Juan 10:14. Sí, pastora. Aleluya. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Fíjense, yo soy el buen pastor, el que siempre cuida de nosotros. Amén. Es hermoso cuando dice,
conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, que una vez, ¿verdad? Hemos venido a Cristo en arrepentimiento, en espíritu, en verdad, le hemos entregado nuestro corazón, le pedimos diariamente, constantemente, entrónate en nuestro corazón. Su palabra preciosa dice que Él conoce a sus ovejas, por lo tanto Él nos conoce. Él nos Así es. conoce y ministra nuestra vida cuando en esa búsqueda, en esa relación diaria, a través de su palabra, a través de la oración, a través de ayuno, a través de los ministerios, nosotros entramos en comunión con Jesús y Él a nosotros nos conoce. Y es hermoso, ¿verdad? Saber que esa relación está ya en las Escrituras y se revela una vez más a nuestra vida. Juan 8:12. Juan 8:12. Poderoso. Juan Dice, 8:12. tal vez yo tengo una versión un poquito diferente a la tuya. Dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Fíjese cómo de poco a poquito estamos caminando de la mano de Dios hermoso a nuestra vida, que responde esas inquietudes existenciales, esas inquietudes que son legítimas en la fe. ¿Quién es la persona de Jesucristo? Jesús mismo se confirma en la palabra. Él es la luz del mundo, la luz admirable, y fíjense que dice que el que está con él ya no anda en tiniebla. Si Tanto, hay algo que es humano, es esa, se ha inculcado por quienes nos crían o es una naturaleza instintiva, hay siempre un cierto temor a la oscuridad, porque la oscuridad nos da una sensación de que estamos perdidos, de que estamos amenazados, porque en nuestra visión carnal, si no tenemos los sentidos alerta, fíjese cuán importante, ¿verdad? Es el sentido de la visión. La visión nos da seguridad. Pues cuando estamos en oscuridad, perdemos ese sentido de seguridad. La oscuridad muchas veces se opone a la seguridad, pero cuando estamos en Jesús vivimos seguros, porque hay una luz que emana de nuestro espíritu en comunión con Él, que aún en las tinieblas podemos ver. Amén y aleluya. amén. Me encanta eso porque dice que cuando la presencia de Dios viene, las tinieblas se turban. Amén. La oscuridad es la que tiene temor de los hijos de Dios. Amén. Eh, hay una expresión, ¿verdad?, de que yo usaba de chiquita, que mi mamá cuando acá se iba a la luz por muchas razones temporales y acá a veces tenemos un sistema eléctrico un poco frágil, pues entonces mi mamá decía, a ver, todo sentadito como flashlight, ¿verdad? Como linterna. Y entonces orábamos y eso nos daba seguridad, nos daba quietud. Y fíjense en qué metáfora tan bonita, que cada uno, los hijos de Dios, tenemos que ser flashlight, linternas para el mundo. Así es. Porque tenemos a Dios y a Cristo con nosotros, por lo tanto, tenemos un compromiso. Decir que somos cristianos es un compromiso, es un privilegio, pero es un compromiso. Y Así es. tenemos que siempre andar, ¿verdad? Aceitando esa lámpara, esas pilas, teniéndolas al día. A veces las pilas se agotan, ¿verdad? Las pilas se agotan y si no estamos siempre en la constante presencia, también nos podemos agotar. Ojo, por eso es que tenemos que andar siempre cotejando las pilas para que esa luz, en esa metáfora que somos, ¿verdad? Linterna, eh, tengamos siempre las pilas al día, potenciadas. Y de la única manera en que podemos potenciarnos a través de la palabra de Dios. En Juan 10:28 al 30, Jesús de sí mismo dice, en Juan 10:28 al 30, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10,
terminamos con el versículo 30, leímos el 28, el 29 y el 30. Yo y el Padre uno somos. Una ecuación de 1 más 1 es igual a 1. Amén. Yo y el Padre uno somos. ¿A qué te parece esa ecuación? Cuando la gente se casa y dice que los dos vienen a ser uno en el matrimonio. Amén, amén. Así es nuestra relación también con Cristo. Cuando eh, Dios en su infinito amor, en ese plan perfecto y profético para nuestras vidas, lo aceptamos, aceptamos su plan para nuestra vida, para salvación, redención. Somos uno con Cristo. De hecho, hay un corito hermoso que es conocido por todos. Somos uno en Cristo, somos uno, uno solo, solo uno, ¿verdad? Esos coritos que sellaron, nos sellaron en el Espíritu Santo, son coritos eternos, coritos que tenemos que rescatar de la memoria, porque eh, va de un tiempo acá, que ya no se cantan. Y eran coritos sencillos donde a través de las porciones bíblicas se repetía, se alababa la poderosa palabra de Dios. Cuando yo estaba realizando el estudio, vino a mi mente un corito hermoso, hermoso y poderoso. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre bajo los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Sí, Señor, y solamente en Cristo. Yo dije, si yo que no tengo voz, ¿verdad?, de cantante, yo podría resumir la persona de Jesucristo con ese corito que me fue enseñado yo de muy pequeñita. Fíjense que es un corito de una o de dos oraciones que se repite constantemente, que anima nuestra alma y que confirma la palabra de Dios, porque no es un corito inventado por el hombre, es un corito extraído de las escrituras, que es palabra de ríos de agua viva para nuestra alma. Por lo tanto, muchas veces tenemos que, porque a Dios se le alaba, a Dios se le canta, y hay muchos himnos y muchos coritos que son extraídos, son porciones de la Biblia, y se debería enseñar dónde está, para que entonces cuando se cante tenga un significado nuevo, una confirmación nueva, sea alimento para nuestra fe. Bien, eh, Amén. mientras anduvo en la tierra, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de su Hijo? Hablamos de qué dice Jesús de sí mismo a través de Juan 10:14, Juan 8:12 y Juan 10:28-30, cuando en el 30 Él declara, yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿qué dice Dios de su Hijo? Mire, el perfecto amor. Todos conocemos a Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, uno solo, para que todo en él, que en él cree, no se pierda, mas Más tenga bien. vida eterna. Hay versículos que han sellado al mundo cristiano, y en este se resume el amor infinito de Dios, su cordero de sacrificio, y allí está escrito: amó al mundo y nos dio a su Hijo para que nadie se pierda y tenga vida eterna. Está la promesa. Si fuéramos a sintetizar en qué versículo poderoso vemos el plan perfecto de Dios, cómo se encarna a través de su Hijo Jesucristo para salvación, para reconciliación, para ser coherederos del reino, Juan 3:16. Que no Dios debemos repetir, ¿verdad? es nuestro Sin central. apropiarnos. Amén. Yane, yo digo que ese es el verso central, que el que no lo sabe realmente conoce de oída al Señor. Sí, y estos devocionales, los estudios incansables y todos los cultos, ¿verdad? Que ustedes allá en la congregación Mila tienen, siempre es con un objetivo, ¿verdad? Prosigo el blanco perfecto que es en Cristo Jesús, como decía Pablo en Filipenses. Y es que los que les escuchan, es sana doctrina, es alertar al mundo cristiano
sin denominación, porque solamente hay una identidad y es ser cristiano. Vengan al conocimiento de la palabra a través de una relación en las verdades profundas reveladas a través de su santa palabra. Por lo tanto, tenemos que apropiarla, no es repetirla, porque entonces estamos oyendo, repitiendo, pero se pierde. El que yo me apropie porque lo creo, porque es palabra de vida a mi vida y porque en ese espíritu es que yo voy a vivir ahora, dándole preeminencia, ¿verdad?, a mi parte espiritual, porque mi alma lo anhela, ¿verdad?, como decía el salmista. Eh, Mientras Jesús estuvo en la tierra, en esa divinidad de ser Dios mismo encarnado, él hizo muchos milagros. Y sus acciones concuerdan con quién es Dios mismo, ¿verdad? En Juan 8:29, una vez más escribir, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. Amén. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, es decir, Dios mismo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Que podamos decir eso debe ser el anhelo que nos mueva todos los días. Santo Jesús. Fíjense en cómo las escrituras a través del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, vemos 5 milagros que confirman la divinidad de Jesús para mostrar que era Dios encarnado. El primero, Mateo 8:3, Jesús sana al leproso. Mateo 8:3, Jesús sana al leproso. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Poderoso es el Dios de los milagros. Basta con creer que la fe sea como un grano de mostaza para que germine en nuestro corazón el milagro a través de Jesús. Santo Segundo Jesús. milagro, Mateo 8, de 6 al 12. Jesús sana al siervo de un centurión. Mateo 8, versículos del 6 al 12. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Escuchen qué poderosa es la fe. Amén. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Poderoso, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Es un soldado, un centurión era un soldado romano. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús mismo se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Aleluya. os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Fíjese cómo ese centurión tuvo la capacidad, tuvo el espíritu, le reveló quién estaba frente a él, le reconoce una autoridad, una soberanía, y él dice, no tienes ni que ir, con que lo decretes. Yo lo creo y sé que a la distancia mi siervo será sano. Santo eres Jesús. Jesús, la palabra dice que Jesús se maravilló. Nosotros tenemos que ser como ese centurión, creerle, porque Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Y a Amén. veces decimos, ay, si yo estuviera, eh, si ese pastor o ese líder de la iglesia orara por mí, tal vez se puede orar un milagro. Mire, nosotros somos salvos por la relación íntima y personal. Cuando aceptamos al Señor de señores, que es Jesucristo, Dios encarnado para nuestra redención, basta con que creamos. Santo eres. Pide y se os dará. Por lo tanto, aquí el centurión pidió y se le dio. Hay un solo requisito, creer. Amén. Creer
la soberanía y en la autoridad celestial. Tercer milagro, Jesús sana a la suegra de Pedro. Si puedes Autoridad. ver, dice, verás la gloria de Dios. Si Amén puedes, y aleluya. El tercer milagro, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Santo Jesús. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cuarto milagro, Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Estamos hablando del cuarto milagro como evidencia de la divinidad de Dios, de Amén. Jesús. Jesús calma la tempestad. Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún quiere decir que hasta los vientos y el mar le obedecen. Si Él Santo. es el soberano, Él es el creador y la creación obedece a su creador. Santo. Solamente lo podía hacer Dios. Quinto milagro. ¿Qué dice Juan en capítulo 11, los versículos 39 al 44, que hizo Jesús y que demuestra su poder único? Jesús resucita a Lázaro. Este es el quinto milagro, ¿verdad? Hemos ido buscando los milagros para presentar esa divinidad de Jesús, porque nadie, ningún otro ser humano en la historia de la humanidad ha sido capaz de hacer lo que hizo Jesús, Dios encarnado, a través de estas porciones en la escritura que demuestran su divinidad. Jesús resucita a Lázaro. Juan 11, 39 al 44. Dijo Jesús, quitar la piedra, Marta, que era la hermana que había muerto. ¿No? Y esta le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Santo Espíritu. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Fíjense que al resucitar al Lázaro, que es el quinto milagro en Mateo, vemos el poder de un creador en su soberanía, anticipando la misma resurrección de Cristo en la cruz. Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Fíjense que no nos quedamos ahí, porque entonces uno de sus discípulos, Pedro, ¿qué concepto tenía Pedro de Jesús? Vamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Mateo 16, 13 al 16. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Habían sido testigos de estos milagros. Había ya confirmación en su corazón, en su espíritu, de que estaban caminando con el Dios prometido a los antiguos profetas, el que venía a redimirnos. Mateo 1:23. Jesús fue Dios con nosotros. Amén. Jesús fue Dios con nosotros. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11.
Aleluya. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pablo nos anima, Pablo siempre nos está animando. En el Nuevo Testamento Pablo es una figura extraordinaria, escribió 13 cartas, le está escribiendo a las iglesias de aquellos tiempos que son estos tiempos. Amén. Jesús es eterno y su palabra es eterna, su palabra es inspirada, su palabra es revelada. Por lo tanto, la Biblia es el libro eterno porque es obra del eterno. Y Amén. todo le confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria del Señor Padre. Fíjense en que hay que confesar a Jesucristo. No podemos sacar a Jesucristo dentro de la ecuación de nuestra fe, porque si no, estamos hablando de un Dios vacío, un Dios que no es el Dios bíblico. El Dios de los cristianos es el Dios que acepta a Jesucristo como el Cordero Sacrificio para redimirnos con el Padre y reconciliarnos con el Padre. La promesa de Juan 3:16 es hermosa. Todo aquel que en mí cree no debe perecer, sino tener vida eterna. Amén. Eh, en Juan 6:38. Una vez más se comprueba la divinidad de Jesús cuando él afirma en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Juan 6:38. Hemos citado mucho a Juan y a Mateo, porque son los evangelios que son Amén. cristocéntricos. Eh, eh, en, en, en la eternidad de Dios, Mateo y Juan fueron los escogidos para hablarle al mundo, hablarnos a nosotros de quién es Cristo para que se revele a nuestra vida. Por lo tanto, el más cristocéntrico es el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que nos habla de la divinidad y la humanidad de Dios, y les invito a que los escudriñen, ¿verdad? Con tiempo, con devoción, con amor. Amén. Vamos en los minutos que nos restan a hablar de entonces la humanidad de Jesucristo. Hemos dado prueba a través de la Sagrada Escritura de la divinidad de Jesucristo. Hemos hablado de su encarnación, hemos hablado de los milagros conforme a Dios mismo. Ahora vamos a hablar de la humanidad de Jesucristo. Hay una profecía. Jesús en el Antiguo Testamento ya había sido revelado a los profetas. Vamos a Isaías 9:6. Santo Espíritu de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Poderosa es la palabra de Dios. Santo Espíritu de Dios. Isaías ya en el Espíritu de Dios había revelado al profeta Isaías quién habría de venir. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la Amén. palabra profética. Entonces, en el Evangelio de Juan, una vez más, vamos a encontrar esa humanidad de Jesús encarnado. Encarnado quiere decir en carne, en humanidad. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Dónde está en esta porción de Juan 4:6 la humanidad de Jesús que estaba cansado y se sentó? Amén. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En Juan 4:7 tuvo sed. En Juan 11:35, Juan 11:35, Jesús lloró. Hay tres elementos en estas porciones de Juan, esta porción bíblica de Juan 4:6, Juan 4:7 y Juan 11:35. Tres elementos que revelan la humanidad de Jesús. Se cansó, tuvo sed y lloró. Amén. Fíjense que en Mateo 4:1-11
que es importante hablar de Mateo 4, 1, 11, porque encontramos no tan solo la humanidad de Jesús, sino la confirmación de que es Dios encarnado, porque aquí vamos a hablar de las tentaciones que Aleluya. enfrentó Jesús. Es bien importante, amados hermanos, Mateo 4, 1, 11. Bien importante, lo vamos a leer, pero les invito a que sigan escudriñando todas estas citas bíblicas. En su humanidad, Jesús fue tentado. ¿Y por qué fue tentado? Porque tenía que consignarse, tenía que cumplirse todo unas profecías, sí. Dios, en su eternidad, en su amor infinito, se encarna en Jesús para redimirnos. Jesús en la carne tenía que pasar por lo que usted y yo pasamos. Fíjese Amén. en estas tentaciones. Y leemos Mateo 4, 1, 11, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poderoso. Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación por una necesidad básica del ser humano, el hambre, la necesidad de alimento. Seguimos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Fíjese que hay tres tentaciones. La de alimento, la de protección y la de poder. Pero la segunda, cuando el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice, ¿verdad? Échate abajo. Y en todas el diablo le está citando porciones de la Biblia. Fíjese que aquí, cuando le dice que se tire, es el suicidio. Fíjate. Y fíjese que es bien importante la respuesta de Jesús en su sabiduría, porque es Dios mismo, ¿verdad? Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y tenemos que, es poderoso, hermano. Mateo, yo les invito a que lean, oren para que Dios les ministre a su vida y el Espíritu les sea revelado. Mateo 4, 1, 11, en cuántos momentos de nuestro caminar con Dios hemos tenido tentaciones paralelas. Y tenemos que recordar esas tentaciones porque Jesús nos llamó hermanos y Él pudo, a través de la palabra, fíjese, cómo Él pudo repeler, vencer esas tentaciones. En los tres momentos, Él dice, escrito está. Por lo tanto, Él que es Dios, su palabra, que es verdadera y eterna, Él está citando la palabra de Dios. Nuestro escudo protector es la palabra. Amén. Fíjese que con la palabra repelemos, reprendemos al enemigo. Y él dice, escrito está dando poder a la palabra de Dios, que es inmortal, es verdadera, es la única fuente de verdad que nos libera. Si vamos, podemos hacer un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque en Deuteronomio 8:3 dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Y luego en Mateo 4:4 respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, estas tentaciones que se nos revelan en Mateo 4:1 al 11, ya estaban en Deuteronomio.
En el capítulo 8 está la primera, que es la necesidad de alimento, y Mateo 4:4, ¿verdad? Lo confirma. Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En Deuteronomio 6:13, Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Vemos que hay cumplimiento profético, hay cumplimiento, la palabra de Dios es perfecta. Ya Amén. Deuteronomio lo advertía, en el Nuevo Testamento se confirma a través de Mateo, cuando Jesús vino a pasar esas tentaciones para darnos una lección a nuestra vida, de que al igual que él estuvo en la carne, si él pudo vencer, nos ha dejado el ejemplo de el verdadero seguidor de Dios, que es el que lo obedece, el que escudriña su palabra, porque su palabra es el poder que él nos ha dejado para poder ser librados del mal. Por eso es que tenemos que adueñarnos de la palabra. Así es. Resultados de la humanidad de Jesús. Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 al 15. Fíjese que aquí hay una declaración poderosa para nuestra vida. Cristo nos salva del pecado, Él es nuestro Salvador, y de la muerte, Él es nuestro Redentor, porque en el plan de Dios está nuestra salvación y ser coherederos del reino a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Santo es. ¿Para qué vino entonces Jesús al mundo? Para que tengamos vida, vida en abundancia. Hubo un propósito específico, el Dios bíblico, el Dios eterno, el Dios a quien adoramos, el Dios de nuestra vida, nos quiso redimir de pecado, pero nos dio el único intercesor, que es Jesucristo. Nadie sobre él ni debajo de él. Aleluya. Juan 14:6. Tiene que estar tatuado en el corazón del creyente, tatuado en el alma, tatuado en nuestra lengua, en nuestro pensamiento, porque hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Juan 14:6. Juan, que fue el último de los discípulos, el último en morir, que anduvo con Cristo, es decir, que además es testigo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Resumen. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue el Cordero de sacrificio. Amén. Es el único intercesor, abogado para con Dios tenemos con Cristo. Hay que reconocer la verdadera existencia de Dios entre los hombres, que fue a través de Cristo Jesús. Cristo es la manifestación de Dios en la tierra, Él posee la esencia de Dios, su carácter y su sabiduría. Recordemos que aunque Jesús se encarnó, la encarnación tuvo un origen divino, porque María fue concebida, ¿verdad? Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo, por lo tanto, desde el nacimiento, desde la gestación de Jesús, hay un carácter divino. Se hace corpóreo, se encarna, es humano para pasar por pruebas, cargar con nuestros pecados, para que nosotros tengamos el modelo perfecto del creyente y el adorador del Dios eterno y nuestro creador a través de un modelo. Ya en Así el es. Antiguo Testamento había habido pacto de reconciliación con el diluvio y todavía la gente no creyó. En el Nuevo Testamento, cumplimiento profético de un plan de reconciliación y de redención.
No esperemos más. Jesús está a la puerta. Es solamente en Cristo Jesús, en la declaración, confesión de nuestros pecados, que podemos ser liberados, que podemos tener una esperanza de vida eterna. Si sacamos a Jesús de la ecuación, no hay esperanza, pastora. Así es, así Estaríamos es. condenados al pecado. Sí. Y triste, Janet, porque hay mucha gente que realmente buscan a Dios, pero por otros medios, que ellos quieren conocer la verdad, pero no lo quieren aceptar y no quieren dejar lo que por tradición o por años han practicado. Y hay que orar. Yo oro al Señor, que el Señor dé sabiduría y entendimiento a través de todos estos estudios bíblicos, que esa palabra llegue y ellos puedan establecer esa relación con Jesucristo y poder Amén. encontrar la vida eterna en Jesús, porque no hay otro camino, amado amigo, hermano, no lo hay. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es nadie. Viene al Padre si no es a través de ese sacrificio. Qué hermosa exposición de Jesucristo. Poder saber Jesús como divino y como hombre. Y es Dios mismo con nosotros, Emmanuel con nosotros. Amén. Poderosa la palabra de Dios. Hay una pregunta, ¿verdad?, que yo me hago y la comparto con todos quienes nos están viendo en esta mañana y los que nos verán luego, porque la palabra de Dios no se detiene. Amén. ¿En quién estamos confiando nuestro futuro? Yo lo confío en la promesa de Dios en mi vida, que es que por gracia, por don, por dádiva divina, he sido perdonada mis pecados y que tengo en Él la promesa de la vida eterna. Cada cual tiene que rendir cuentas en quién cree y en quién está depositando su esperanza de futuro. Dije ahorita que si quitáramos a Jesús de la ecuación, tendríamos un Dios castigador, un Dios que no nos hemos reconciliado con Él, por lo tanto estaríamos en un perpetuo pecado, condenados a juicio. Sin embargo, abogado tenemos con Dios, con Jesucristo Jesús, y ya nuestros pecados han sido perdonados por gracia, porque a Él le plació en su infinita misericordia perdonar, no porque lo merezcamos, pastora, porque todos somos pecadores, pero en su hermosa creación de amor, porque Dios es amor, Él nos ama con amor infinito y nos llama cada día. Por lo cual, Cristo murió, resucitó y nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos consuele, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos momentos caóticos, el pueblo cristiano tiene que decir, aunque haya caos, en el orden de mi vida, Dios es mi centro, yo confío en sus promesas por la sangre vertida en la cruz en que Jesucristo venció al maligno. Y no hay nadie más grande que Él, ni sobre Él. Y eso me hace, a través de la reconciliación, porque acepto mi naturaleza pecaminosa, me arrepiento de ella, de mis pecados, de los pecados generacionales de mi familia, de Amén. los que fueron y de los que son. Imploro porque el Espíritu me santifique. En ese ánimo debemos estar gozosos. Aunque el mundo tenga aflicción, nuestra esperanza no está en el mundo, está en Cristo Jesús. Tenemos que aceptarlo, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que buscarlo a través de la hermosa palabra y eso nos va a revelar a nuestra vida. Jesús tiene unos atributos preciosos. Jesús tiene atributos como la piedra angular, el primogénito, la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia, el juez, rey de reyes, la luz del mundo, el príncipe de paz, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el alfa y el omega, el pan de vida, el novio, el libertador, el buen pastor, el sumo sacerdote, el mediador, el cordero de Dios, la roca, la resurrección y la vida y el Salvador. Aleluya. Búsquelo, búsquelo porque Él está. Caminemos.
tenemos que caminar, tenemos que anhelar, tenemos que enamorarnos en el sentido espiritual, de rendirnos en amor hacia Él, porque Él busca nuestro amor y prueba nuestro corazón y escudriña nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que siempre presentarnos tal cual somos, porque Dios todo lo sabe, todo lo ve y conoce nuestro corazón. Jesucristo es el Señor. Amén. Y lo declaramos con amor y con fe absoluta en la soberanía de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Poderosa palabra, poderosa enseñanza, hermana Janet. Amados hermanos y amigos, Él es la respuesta para tu vida. En Él hay solución. En Él hay un camino de esfuerzo, pero un camino de victoria en el nombre de Jesucristo. Así que oramos, hermana Yane, para ser despedidos y nos vemos con usted el próximo lunes. Amén. Oramos. Señor y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, te agradecemos, Padre amado. No hay palabras humanas para lo que el Espíritu y nuestra alma reciben de ti. El don de gracia de nuestra salvación, de tu amor perfecto, de tus misericordias inmensas, Señor. Tú eres el gran yo soy y nuestros sentidos los reconocen, pero nuestra alma lo cree perfecto para nuestra vida, Señor. Permite, Padre amado, que tu Santo Espíritu visite a todos aquellos que nos están viendo, Señor, y a los que nos verán. Que tu palabra, Padre amado, no sea silenciada y encuentre en los corazones, Padre amado, los corazones arrepentidos, un anhelo, Padre amado, de volver al Padre, un anhelo de reconciliación, un anhelo, Padre amado, de poder tener una vida perfecta, santificada por ti, Señor, porque tú eres la perfección. Oh Padre amado, redímenos, Padre Santo, purifícanos, Padre eterno. Te pido, Padre amado, que tú seas derramando bendiciones a tu pueblo, de norte a sur, de este y oeste, porque tuyo es el mundo y todo lo creado, Señor. Míranos con ojos de misericordia, de ese amor infinito que todavía nos cubre, Señor, en tu poder y en gracia. Que haya, Padre amado, oportunidad de salvación para las vidas perdidas. Que tu luz admirable sea iluminando el camino y que nunca nos sueltes, Señor. Gracias por el sacrificio, Padre amado, de Cristo Jesús, por el cual fuimos redimidos y llegamos a ti. Oh Padre amado, toda nuestra alabanza, todo nuestro loor, toda la gloria para ti que reinas en perpetuidad y en soberanía. Gracias, Padre eterno. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracia y dándote nuestro corazón, Señor. Gracias por aceptarnos tal como somos, Padre amado. Gracias porque tu amor nos cubre y nos abraza diariamente. Oh Padre amado, mi alma te alaba, mi alma te anhela, Señor. Que podamos encontrar eco en otros hermanos de la fe que constituimos el cuerpo de Cristo, Señor, para seguir alabándote, Padre amado, y que no se turbe nuestro corazón, porque tú has vencido el mundo. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén y gracias. Gracias, Jane. Un beso a la distancia, un abrazo a la distancia a ti, a Giancarlo, a Carlos. Los bendecimos, les amamos en el Señor. Gracias por este privilegio realmente de poder aceptar y estar con nosotros en estos devocionales. Sabes que somos parte integral del cuerpo de Cristo. Amén, aleluya, gracias. Y aquí nos vemos. Como tú dices, no hay denominación. Muchas veces la gente se divide por las denominaciones y no entiende que somos una familia en Cristo Jesús. Amén, aleluya, sí lo creo. Gracias, pastora. Bendecidos todos mis hermanos y que sigamos en la presencia de Dios constantemente. Hasta el próximo lunes. Shalom.